Bueno, ¿qué decís? Diego Corbalán te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están ustedes? Un gusto siempre charlar y bueno, gracias por la invitación y la consideración. Bueno, ahí estaba tratando de limpiar un poquito la información. ¿Cómo estamos arrancando el año en materia de precios? Porque vimos ya el cierre de año que fue de una recuperación de aceleración del tema precios, sobre todo de la canasta básica, y este dato que nuevamente sigue siendo crucial para la Argentina. Los alimentos suben mucho más rápido que el resto de los precios, ¿no? Sí, los alimentos, obviamente, a pesar de la situación de baja de consumo, a pesar de la recesión, de la altísima inflación, es decir, los precios han mantenido un aumento escalonado y en forma permanente desde el comienzo de la cuarentena, es decir, desde marzo del año pasado hasta ahora, muy por encima del resto de los índices de precios generales. Especialmente todo lo que es el tema de alimentos que componen la canasta básica alimentaria, ¿no? Eso es así, lamentablemente. Esto se debe por varios motivos. Primero, porque, bueno, la gente, a pesar, mejor dicho, no a pesar, es decir, aún dentro del marco de lo que es lo que fue la cuarentena estricta, dejamos de consumir muchísimos bienes y servicios, pero no dejamos de consumir alimentos, obviamente, Claro. o por lo menos los alimentos básicos, ¿no? A pesar de que en los supermercados, desde hace 7 meses, se viene notando y las cifras vienen demostrando de que ha habido una baja en el consumo. Pero los alimentos obviamente no se han dejado de consumir. Esto ha generado que los precios mayoristas, los precios de intermediación, ellos hayan aumentado, en algunos casos ha habido faltas de stock. También recordemos que el aumento del combustible que se viene dando en forma permanente, constante, desde agosto hasta enero inclusive, la semana pasada tuvimos un nuevo aumento de los combustibles, también por supuesto genera e impacta en los alimentos. Recordemos que cualquier producto que uno va a comprar en la góndola de un supermercado o en el almacén de barrio, ese producto, cualquiera sea, casi entre un 25 y un 30%, tiene un costo que es el costo de logística, ¿no? De todo lo que es flete, todo lo que es transporte, etcétera, etcétera. Bueno, el combustible tiene un impacto y una incidencia en ese precio final enorme, ¿no? Así es. Mariano, y claro, el tema precios siempre termina disparando la discusión sobre los controles de los mismos, ¿no? A esta altura, y teniendo en cuenta que ya la inflación parece crónica en la Argentina, ¿qué puede hacer el Estado en materia de precios? A ver, acá hay varias herramientas, precios cuidados, precios máximos, la ley de góndolas, etcétera. Son herramientas que en sí mismas y en forma independiente son buenas. Ahora, si estas herramientas se las utiliza para modificar la situación macroeconómica y de crisis económica que tiene el país, no son las herramientas adecuadas. Estas herramientas son herramientas complementarias de medidas económicas de carácter integral que reordenen la economía, y eso es lo que falta. Entonces se quiere reordenar la economía con una aspirina. Es como yo te diga, mira, vos sos un enfermo con una enfermedad muy grave que requiere internación, pero te doy una aspirina, te doy un analgésico y con eso vamos avanzando. No, es decir, eso es un complemento de algo. Esto mismo lo intentó, recordemos, el anteaño pasado, en el año 2019, previo a las PASO y post las PASO, cuando el mismo Mauricio Macri lanzó estas medidas de control de precios, relanzó también precios cuidados, que nunca se interrumpió, pero digamos le dio una impronta de control mucho mayor, hubo una mayor presencia del Estado en ese sentido sobre el consumo, pero no funcionó y nunca ha funcionado, pues son medidas transitorias, son medidas para complementar o para reafirmar medidas de carácter económico que de gran impacto y obviamente que controle la inflación. Acá el problema no está en los precios, acá el problema está en la inflación y en el salario. Claro. Entonces, cuando vos decís, los precios están caros,
Sí, están caros en comparación a qué. Primero que no tenemos precios de referencia. Entonces vos un mismo producto podés encontrarlo en 10 cuadras de diferencia a 2 o 3 precios distintos. Entonces no tenemos precios de referencia. Y en segundo lugar, es caro en función de qué. Y en función según a lo que vos ganás. Claro, obvio, claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿tenemos precios caros o salarios muy bajos? Ahí está la cuestión. Entonces, ¿y qué estamos haciendo ante esa situación? ¿Qué medidas de carácter de control de la inflación se han tomado o se están tomando? Lo único que sabemos es la ley de góndolas que se ha reglamentado, pero es que es de muy, muy difícil implementación, pues es una ley muy complicada, que fue más bien una ley necesaria, pero no suficiente, como dije en su momento, y que fue más producto de una bandera ideológica que desde un pensamiento más práctico, más pragmático, de conocer cómo son las distintas cadenas y eslabones de lo que es la industria en materia de producción alimentaria. Tenemos precios máximos que ya sabemos que el gobierno lo está de a poco deshabilitándolo, porque ha producido un programa muy grande, especialmente en las empresas alimenticias de carácter lácteo, y generando desabastecimiento, y tenemos precios cuidados. Que precios cuidados es una muy buena herramienta, es una herramienta de precios de referencia para el consumidor, pero vuelve a estar siempre limitado a los grandes centros urbanos, a las grandes bocas de expendio, es decir, los supermercados e hipermercados, y el resto del país, por supuesto, que lo ve por la ventana, es decir, claro, no le impacta esto, es decir, no tiene un carácter federal. Y además, vuelvo a repetir, es una muy buena herramienta si es complementaria detrás de un plan económico integral donde se incentive la producción, se incentive el trabajo, se genere justamente esa rueda virtuosa de producción, trabajo y consumo, y no esté todo reflejado al consumo. Porque yo puedo tener los precios muy baratos, pero si no tengo plata para comprarlos, para mí sigue siendo caro. Claro, claro, sí, sin duda. Sin duda, bueno. Yo te digo, a ver, el pasaje de colectivo vale 2 pesos o vale 20. Y si vos tenés un peso, para vos, un pasaje colectivo 2 pesos, si tenés solo un peso en el bolsillo, es caro. Es caro, es caro. Bueno, un tema, y estamos charlando con Mariano Esgendra Gijena. Un tema, Mariano, es, y hace un ratito lo charlábamos con nuestro columnista Miguel Rouco, viene ahora la discusión paritaria, y esto va sin lugar a dudas, va a clarificar bastante bien cuál es el escenario en términos de ingreso, de salario de bolsillo, al menos para los trabajadores en blanco. ¿Cómo lo ves? No, bueno, es muy importante, es decir, primero da previsibilidad para el año 2021 y en segundo lugar, bueno, que los salarios se traten siempre retrasados, por supuesto, pero por lo menos se acerquen lo más posible a la inflación que tuvimos en el año de 2021. Además, recordemos una cosa, tuvimos una inflación, corríjame si no estoy equivocado, terminó el 2020 en 36%, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Gracias. Ok. Pero producto de que terminó un 36%, de que entre marzo y agosto, en plena cuarentena estricta que vivimos todos los argentinos, obviamente el consumo cayó enormemente y ahí tuvimos inflación mensual muy bajo. Apenas la actividad económica comenzó a flexibilizarse y comenzó de vuelta a funcionar, empezamos a tener una inflación creciente todos los meses. Tal es así que diciembre terminó con una inflación la más alta de todo el año, y enero se perfila todavía a mantener esos niveles. Es decir, a medida que la actividad económica empieza a generarse, vamos a tener una mayor inflación. Cualquier economista hoy en día te está diciendo que para el año 2021, como sigan las cosas así, vamos a tener una inflación muy por encima del 36% que cerró el 2020. Claro. Siempre y cuando no se vuelva a cerrar la economía con otra cuarentena. Entonces, estamos en el juego permanente, es decir, la inflación sube, como decían, ese viejo dicho por el ascensor y los salarios por la escalera. Claro. Y a eso agregarle otra cosa, ahora se vienen los aumentos de las tarifas de servicios públicos, que va a impactar directa e indirectamente en el bolsillo del trabajador. Claro. Indirectamente porque te va a impactar en todos los precios, y directamente porque te impacta obviamente en los consumos hogareños de luz, gas, etcétera, que cada uno, agua, etcétera, que cada uno tenga que pagar.
Y eso también va a impactar en cualquier paritaria que puedas negociar ahora a principio de año. Pero bueno, vuelvo a repetir, acá lo que nos falta es un plan económico. Claro, bueno, a eso iba, ¿no? Porque un plan económico. Díganme, capaz estoy equivocado y me estoy olvidando, pero ¿qué medida económica y de carácter productivo, tanto desde el Ejecutivo como en el Poder Legislativo, se ha implementado durante el año 2020? Claro. Sí, yo no sé, por ninguna, eso yo no encontré ninguna, capaz que me estoy olvidando, pero no hay ninguna. No, eso está claro, coincido con vos y es por ahí va mi última pregunta, porque yo te quería reforzar tu concepto diciendo, bueno, en este contexto vos tenés que tener certezas para dejar de correr para dejar de correr la coneja, que en la Argentina es la inflación básicamente, y empezar a tener un escenario un poquito más previsible. Y ahí va mi pregunta, planes antiinflacionarios no veo. No ves planes antiinflacionarios, no ves ningún plan de control del dólar. El gran enemigo de cualquier ministro de Economía de la Argentina, de cualquier gobierno de la Argentina, más allá de su ideología o tendencia. Todos estamos mirando el dólar todos los días y estamos mirando obviamente los aumentos de precios de alimentos. Permanentemente. Claro, entonces, no tenés y además, para el colmo, no tenemos previsibilidad porque no sabes si mañana te cierran el negocio. A pandemia me refiero. Claro, ¿no? claro. Obviamente, no sabes si todo lo que puedas hacer, capaz que en un mes tenés que volver a cerrar, 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, otra vez toda tu producción. Hablo para las pymes, sí. Las grandes empresas, el comerciante, el pequeño autónomo, todo. Entonces, la verdad, y lamentablemente nos faltan esas señales, que son señales más de carácter político. Obviamente una debilidad política muy fuerte, tanto a nivel político y peor aún a nivel de la gestión. Eso impacta negativamente y en forma enorme respecto a la confianza que hay a cualquier medida económica, que vuelvo a repetir, no ha tomado ninguna. Ha anunciado, anuncia, pero no ha tomado absolutamente ninguna. Y la incertidumbre agregado a la situación de pandemia, bueno, es el peor de todos los escenarios, ¿no? Bueno, Mariano, gracias. Bueno, lo que nos contaste no es muy bueno, pero tu concepto y tu manera de decirlo nos clarifica el escenario, así que, como siempre, te lo agradezco. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento, gracias. Igualmente. Mariano Gendra Gijena, abogado, presidente de Cruzada Cívica y de la Asociación Civil de Defensa de Usuarios y